en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestras deudas. La mayoría del pueblo de Dios, y esto lo puedo decir, mis hermanos, la mayoría del pueblo de Dios ha dejado de lado lo que tiene que hacer. Cuando llega la salvación a tu vida, vienen responsabilidades, vienen deberes con ella. No es solamente decir, soy salvo, ahora sí, ir a la iglesia el domingo y regresar a la casa. Ir a la iglesia el domingo y regresar a la casa. Vean, cuando leemos la historia de la iglesia antigua, la mayoría dejó sus trabajos, la mayoría entregó sus casas. Y no estoy diciendo aquí que tienen que hacerlo, porque eso fue un mandato de la época de parte del Señor, para demostrar que ellos eran diferentes al resto, para demostrarle a quienes veían entre multitud de testigos que los cristianos verdaderamente amaban y verdaderamente reflejaban a un Dios y a un Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis amados? En esa época, la iglesia cristiana prefería ir en un conjunto a morir en un coliseo que estar metida en una iglesia sin salir para sentirse seguros. Y no, esto no es un llamado al evangelismo, en parte sí, pero esto es un llamado porque la mayoría de nosotros vivimos afanados porque nos quedamos sin trabajo. Vivimos afanados porque tengo muchas deudas que pagar. Y si el Señor viene pronto, ¿hallará fe en la tierra? ¿Os hallará haciendo? Dice la parábola, el Señor se fue lejos y dejó un mayordomo encargado, y cuando Él vuelva, espero que lo encuentre haciendo como le mandé que hiciera. Gloria a Dios, mis amados. No pretendo criticar a nadie, pero para mí es imperante, es hablar acerca de la santidad y de la salvación antes que venir aquí a dar un mensaje moral, antes que venir aquí y decir, es que tenemos que ser buenos, es que tenemos que conducirnos por la vida de esta manera. Los profetas, el Señor les dio fuego en su boca para que no callaran. Ellos nunca le iban y decían a Israel, miren, es que ustedes, les dice el Señor, así dice el Señor, que si venden 3, obtengan 2. Que si, es que hay que tener una etiqueta. No. Cuando usted va a la palabra, a los profetas, ¿qué decían? Arrepiéntanse de sus malos caminos y caminen con santidad. Por eso yo no puedo pararme aquí y venir a decir, mire, bueno, voy a hablar sobre el respeto, voy a hablar sobre el amor, bueno, el amor sí, sobre la ética o cómo debe ser en tu hogar. Yo sé que son temas importantes, no los estoy poniendo de menos, pero para mí en esta época, dice la palabra que se pierden miles porque no escuchan la palabra, porque no saben del evangelio. Y si lo han escuchado, como me decía un compañero una vez, yo me sorprendí, porque a veces pensamos que todo el mundo escucha el evangelio, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es Cristo. Y sin embargo yo le pregunté, ¿tú has escuchado del plan de salvación? Yo sé que hay un Cristo, pero no sé en qué se basa. ¿Nunca has ido a la iglesia? Le pregunté yo, a la iglesia tradicional. Yo no vengo a criticar denominaciones, pero critico al predicador que no hable sobre salvación. Critico a aquel que no perciba al incrédulo que se va a perder. Porque la palabra dice que el Señor nos reclamará la sangre de quien a usted no le diga que está perdido. Y cuando vemos, mis amados, cuando vemos, por ejemplo, las noticias, por ejemplo, las noticias de mi país, en las que hablan de que tenemos que hacer una conciencia, en las que hablan de que hay que ser buenos, hay que tener paciencia, es que en las calles somos muy apresurados, es que cuando me enojo, a mí nadie me sostiene. Si me pitaron, saco el arma y de una vez sale el mensaje moral, el mensaje del hombre. Matar es malo. Es que tenemos que tener paciencia. Cosas que te diría un psicólogo. Mis amados, si hubiera más prédica de parte de la iglesia, no habría necesidad de recordarle a la gente que sea bueno, porque el Espíritu Santo se encarga de moldear el corazón. Usted sencillamente puede decir, es que hoy no me voy a enojar, es que hoy voy a hacer las cosas bien, hoy empecé con el pie derecho y me siento bien, y mañana
Si se me pone cualquiera por delante, le vuelvo una sola patada. Y no digo, mis amados, que los cristianos seamos espirituales y nunca fallamos, no, al revés. Más bien uno le da vergüenza cuando uno actúa de esa manera, porque dicen que Dios he creído. ¿Dónde está mi Dios? Hace poco yo me enojé y iba a hacer una mala acción debido al enojo que tenía. Y me dice mi madre, no hagas eso, no contristes al Espíritu Santo. Y en ese momento dije yo, por Dios, ¿qué iba a hacer? Me iba a vengar de esta persona que me hizo enojar. Y me dije a mí mismo, ¿dónde está el Dios en el que crees? Él te ha perdonado y tú no vas a perdonar a esta persona. Y sin embargo, es lo que les digo, mis amados, a mí me llamó la atención la palabra de mi madre, pero recordé al Dios en el que he creído. Entonces, si el incrédulo no entiende estas cosas, a él no le importa. Y como hoy en día nadie predica, a nadie le importa dar un mensaje del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se mueve. La persona no tiene conciencia, pero para tener conciencia tiene que haber alguien que le hable aquí, no aquí. Hermanos, en este tiempo, cuando levantamos nuestra iglesia, nosotros tuvimos una visión. Y hablo de nosotros porque a pesar de que el Señor se la dio a los pastores, es una visión universal de nosotros. El Señor no levantó un solo predicador, levantó a varios. Y por eso es que esta visión es para el que quiera tomarla, porque el Señor la dio y el que quiera tomarla, la recibe. ¿A qué me refiero? Al pasto verde. Porque hay tanta doctrina falsa que nos hace creer que somos nosotros los que tenemos que hacer cosas y dar frutos de nuestros bolsillos, o de estar animados, o de querer perseverar por nosotros mismos. Pero ¿cuál es el pasto verde? El pasto verde, cuando vas donde el Señor y entregas tus cargas y esperas que sea Él el que arregle tus problemas, y no al revés. ¿A qué me refiero con esto? No hablo de problemas económicos. Si yo he aprendido algo, es a las rodillas delante del Señor. A mí, yo no he aprendido enteramente por escarmiento. Sinceramente yo considero, como dice el refrán, el hombre es el único animal que se tropieza hasta 5 veces con la misma piedra. Pero cuando tú vas delante del Señor, Él se encarga de remover la piedra. Él se encarga de remover la piedra. De manera que ya no necesites preocuparte por ello. ¿Y a qué me refiero? A falta de fe, a más paciencia, frutos del Espíritu. Cosas que nos enseñen a vivir como cristianos. Cosas que construyen nuestro corazón. Aquel que empezó la buena obra la perfeccionará, pero tenemos que permitírselo. Él no nos hace crecer si nosotros no le abrimos nuestro corazón para que dé el crecimiento. Por eso hay tantos, como dice la palabra, hay tantos neófitos que no conocen la palabra. A pesar de que llevan años en el Evangelio, no la conocen. Y como no la conocen, no saben qué decirle a la gente. Y se pierde. Y el mundo se pierde. Y ese era el saludo, mis hermanos. Ya voy a entrar con la doctrina. Quiero traer, porque este mensaje se lo dio el Señor en Apocalipsis al apóstol Juan, para las iglesias. Al hablar de Apocalipsis, se habla casi que de final y de revelación. Cuando el Señor le está hablando a las iglesias, aquí sí no podemos decir que le está hablando al pueblo de Israel, es algo que es enteramente para nosotros. Por lo tanto, mis amados, en esta época, en casi todos mis mensajes, yo uso mayormente Apocalipsis, porque yo necesito que la gente entienda el plan de salvación. Yo no me conformo con decirle a la gente, bendiciones, da un mensaje de paz y amén. Porque hay muchas personas que no conocen la salvación y sin embargo van engañadas
porque han llegado a los pies del Señor en sus propios pensamientos y en sus propios deseos. Por lo tanto, no son salvas. Hay montones de personas en el mundo que conocen a Cristo, pero no saben quién es. Es un Salvador, sí, pero ¿de qué manera salva? Si gustan acompañarme en los versículos, mis amados, sería Apocalipsis 2:1. Amén. Dice el Señor, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Este primer mensaje es la realidad de la mayoría de iglesias. ¿Qué es el candelero, mis hermanos? El candelero es el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias hoy en día que ya no tienen el candelero, no tienen al Espíritu Santo. Y por tanto predican lo que quieren. Si no hay Espíritu Santo, no hay una prédica real. Una iglesia sin candelero es una reunión social. Una iglesia sin el Espíritu Santo está condenada a ser demolida. Y me refiero espiritualmente. Iglesias a veces muy grandes, pueden haber iglesias pequeñas, puede haber todo tipo de tamaños. Porque lastimosamente, cuando dejaron su primer amor, que era el Señor, el Espíritu Santo se fue enfriando hasta que se fue. Y ya se predica lo que ellos quieren. Se predican fábulas. Se predican vivencias. Se predican deseos. Se predican sueños. Se predican falacias que no están de acuerdo a la palabra. No les importa. Hay muchos que esta palabra, como decía el reverendo Ravenhill, a veces me paro aquí, decía él, y tomo el agua de vida y la arrojo sobre las personas, y la mayoría están durmiendo, porque el agua de vida ya no les penetra, no les importa, ya no les interesa orar. En su vida han conocido al Señor. Perdón que me enoje, pero a una persona que un mensaje de salvación la hace dormir, yo me pregunto si conoce al Señor. Yo me pregunto si conocen al Señor los que se ponen a dormir con una prédica que es de santidad. Les digo una cosa, esta palabra está pensada para que la gente llegue a los pies del Señor, no para que digan, una prédica más. Y sin embargo, son más los que se pierden que los que entran en el reino de los cielos. Pasamos a Apocalipsis 2, del 8 al 11. El mensaje a Esmirna. Miren cómo dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque vendrá el día. Y yo le he dicho al Señor, no es por ser cruel, pero me encantaría estar a tu lado cuando veas a las personas a las que se le ha dicho, oye, y no quieren escuchar. No me importa, solamente estoy en la iglesia porque me obligan a venir, pero el mensaje no me ha llegado. Y pregunto, ¿está el Espíritu Santo contigo? Porque el Espíritu Santo llega y levanta, te ministra y te hace decir gloria a Dios, pero no desde tu boca, sino desde tu corazón. Dice el mensaje a Esmirna:
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya, porque les digo una cosa, mis hermanos. El Señor dice que eran ricos. El Señor dice que ellos caminaban en riqueza, en una riqueza que no se podía tocar. Ellos entendieron el versículo que dice: a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Abundaban en obras, abundaban en riqueza. ¿Qué les dijo el Señor? Puesto que abundan en tanto, los pasaré a un plano mayor de tribulación. No, esto es cierto que la palabra no lo dice, pero podemos ver que el Señor, algunos permitirá que caigan en la cárcel, algunos permitirá que pasen por tribulación, por persecuciones, por enfermedades. ¿Por qué? Porque el Señor los ha hecho ricos espiritualmente, al punto que los quiere hacer más ricos todavía, puliéndolos en la fe. Porque ¿dónde estaba el apóstol Pablo cuando decía: de todo me gloriaré más que en mis debilidades, y daré gloria a Dios? Estaba encadenado, estaba en un cepo debajo de Roma. Y sin embargo su corazón no estaba ahí. Su corazón ya estaba viviendo en el reino de los cielos. Apocalipsis 2, 12 al 16. Está ahí, seguido. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén, mis amados. Aquí le está hablando a la iglesia en Pérgamo. Ellos vivían en un lugar conflictivo. Y sin embargo, a pesar de que el Señor los amaba, habían permitido que se predicaran cosas en sus congregaciones que no estaban de acuerdo a lo que Él quería. Por lo tanto, Él les estaba riendo. El Señor no pasa por alto nuestros errores. Sí los pasa, pero Él advierte que si seguimos en lo mismo, va a tener que disciplinarnos. En esta iglesia podemos ver que había personas, es como cuando el pastor permite que haya un montón de murmuración en la iglesia. Los que murmuran van corrompiendo al trigo. Entonces él estaba molesto porque decía el Señor: no permitan que mancillen a mis ovejas, no permitan, él lo está diciendo en la palabra, algunos de vosotros practican doctrinas que no me agradan, por tanto arrepiento. Porque estoy predicando sobre lo que trae las iglesias, porque yo sé que mucha gente está escuchando este mensaje. Y hay muchos que residen en iglesias como esta, que residen en iglesias donde, como no conocen la sana doctrina, entonces creen cualquier cosa que se les predica. Amén. Pasamos a la siguiente, Apocalipsis 2:18. Es la que sigue. El mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:
Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que en ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En esta iglesia había personas que sabían que las cosas estaban haciendo mal, pero se guardaron. En esta iglesia sencillamente había una víbora predicando. Y no me refiero a una mujer. Me refiero a una doctrina que se había adentrado en ellos. Porque les enseñaba que estaba bien pecar. Los israelitas en el pasado, aún teniendo a Jehová como Dios, practicaban abominaciones. Porque tenían su templo a Jehová, y sin embargo asistían a cultos satánicos donde se practicaban inclusive abominaciones sexuales. Y en esta iglesia sencillamente, ¿qué se decía? Eres libre de pecar, Dios te perdona. Eres libre de hacer lo que quieras porque Cristo te perdona, porque vives en la gracia. Pero debes saber que el Señor es perfecto. Y que Él nos dice, sed pues vosotros perfectos como yo soy. Apocalipsis 3, del 1 al 4. Esta es la última ya, mis hermanos. Dice Apocalipsis 3, la última de las iglesias. No, perdón, todavía me quedan dos más, son varios. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que andarán conmigo en vestiduras blandas, porque son dignas. Gloria a Dios, porque este era un mensaje a las iglesias de la expansión, y sin embargo era un mensaje a cada uno de sus siervos, a cada uno de las personas que eran parte de estas iglesias. Aquí estamos hablando de personas, como decía Charles Spurgeon, que no hay persona más miserable que aquel que finge estar bien con Dios delante de los hermanos y sin embargo tiene una vida llena de pecado. ¿Qué le está diciendo aquí a Sardis? Tú presumes de que haces cosas y sin embargo estás muerto. Porque practicas la santidad delante de la gente y sin embargo eres como los fariseos, que vivías en una suciedad en tu corazón y en tu alma. Porque hacías lo que se te da la gana y cuando vienes y te presentas a los hermanos finges santidad. Acuérdate, y lo peor de todo son personas que empezaron bien. Porque dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate que yo te perdoné y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate que te di la oportunidad. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Dice la palabra, el juicio empieza por la casa de Dios. Y que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ya pronto viene el día, y no se tarda el día en que han de ser cortados todos aquellos que se consideran santos, pero no lo son, no caminan con el Señor. Dice Apocalipsis 3, del 7 al 11. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo quiero decir, mis amados, que nuestra iglesia es como la iglesia de Filadelfia. Porque a pesar de que no tenemos mucha fuerza, no hemos negado el nombre del Señor. A pesar de que somos poquitos, yo he visto gente sentirse feliz. Y yo no me adjudico nada de lo que he escrito en las redes. La gloria es para el Señor. Por tanto, ¿qué dice el Señor? Tienen poca fuerza. Pero yo he aquí, he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tenemos poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y a pesar de que hemos caminado a través de espinas, mis amados, porque hemos tenido personas que nos han querido llamar mentirosos, nos han llamado tontos, faltos de sabiduría, faltos de entendimiento, necios, rebeldes, nos han dicho. ¿Y qué nos dice el Señor? He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser cristianos, judíos, dice, pero yo que uso este, los que nos han perseguido, judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que Él nos ama. Apocalipsis 3, 14 al 20. El último ya, mis amados. El mensaje a la Odisea, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: soy rico espiritualmente, soy rico, tengo mucha plata, soy feliz, Dios me ha bendecido, Dios me tiene en un lugar especial. Esos que andan mendigando, Dios los detesta. Mire cómo los trata. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Gozas de toda la basura que te ha dado el mundo. Estás pobre, ciego y desnudo porque no tienes un ápice, no tienes un gramo de fe ni de espíritu dentro de tu corazón. Por tanto, yo te aconsejo, vean la misericordia del Señor, mis amados. Le está hablando a una de sus amadas iglesias, a pesar de lo que yo digo, expresando como si fueran inconversos que creen en Dios pero no lo siguen. El Señor tiene misericordia y le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, mi espíritu, mi vestimenta, mi sangre, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, oh tú ciego que no ves, que no sabes, que la bendición de Dios no viene en material, que la bendición de Dios está en la pobreza, pero en la riqueza espiritual. Esto es lo que le está diciendo a la Odisea. Miserable, porque vives lujosamente, pero no sabes que eres un miserable, que piensas que la bendición de Dios equivale al bienestar terrestre, terrenal. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria sea al Señor, mis amados. La maldad ha aumentado tanto en nuestro mundo que por eso el Señor, cuando dice: cuando vuelva a la tierra encontraré fe. Porque aún nosotros, mis amados, decía el reverendo Wilkerson,
cuando él tuvo una visión y la escribió en un libro, él dijo: vendrá una ola tan inmensa de inmoralidad que muchos tropezarán en esos días. Habrán muchos que han caminado con el Señor, pero por tal aumento de la maldad se han desviado. Y hay muchos que se mantienen tibios, que por un lado van a la iglesia y oran, y por el otro lado están viendo cosas que no agradan a Dios. Porque ahora es tan fácil que Satanás nos traiga la maldad a nuestros ojos. Aunque no participemos de ella, nuestra carne tiende a gozarse en la maldad del mundo. ¿Qué decía el pastor? Que ya no lo tenga en su gloria. Todos los que estén aferrados fuertemente con el Señor no tropezarán con esta bola de inmoralidad. Busquemos Lucas 21:34, perdón. Tenemos que estar anhelando su venida. Tenemos que estar anhelando que Él venga, para que nos ayude, para que nos levante, porque Él nos ha de guardar de esta prueba que viene sobre el mundo. Y si alguien me lo pregunta, no, yo no considero que la iglesia vaya a pasar por la gran tribulación. Porque la hora de la prueba para su iglesia es ahora. Si tienes fe de mantenerte firme hasta el final. Dice Lucas 21:34, perdón. Mirad también por vosotros, es para nosotros, los que caminamos con el Señor. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. El Señor no retarda su promesa, como algunos la han tenido por tardanza, sino que es paciente con nosotros, para que ninguno perezca, y que todos conozcan su arrepentimiento. Voy a leer un pequeño texto, algo que el Señor hermosamente me inspira. Dice Hechos 7:51. Duros de cérvix e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros hacéis. Porque vosotros oís y atendéis a mi llamado, pero arrojan mis palabras en un saco que va detrás de vosotros, lleno de palabras que no practican, no cargan mi cruz, pero aplauden como si su vida reflejara mi cruz, oyen pero no escuchan, como quien añade un adorno nuevo a su colección de joyas para admirar y nada más. Duermen sobre mis palabras, hacen un letargo creyéndose espirituales, yacen en letargo creyéndose espirituales. Así están la mayoría de mi pueblo, que no está prestando atención a su alrededor, a las señales de mi venida. Repiten los errores de mi pueblo Israel, porque les envío siervos que les predican, pero desestiman su enseñanza. Dicen que son obedientes a mí, pero no reciben la palabra que les envío, por medio de aquellos que yo puse en la brecha en medio de todos ustedes. Mi candelero, el Espíritu Santo, aún está en medio de vosotros. Deben saber, pues, que los estoy guiando. Los llamo hoy y de nuevo los llamaré mañana, hasta que todo esté cumplido. Yo vendré por aquellos que verdaderamente estén vigilando. Miren lo que les hablo y lo que he dicho a las iglesias. Atiendan ustedes, necios y ciegos, la semilla, la voz, la palabra que debe germinar y provocar un cambio en vosotros. Queda sin germinar, porque vuestro estómago está hinchado, porque no comen de lo que os dan para comer, el pasto verde, sino que buscan fuentes ajenas a mi palabra. Os atiborráis de estiércol doctrinal, que los confunde y los aleja de las verdades de mi evangelio. ¿Dónde queda la enseñanza? ¿Dónde tienen puesta la mirada? ¿Acaso han visto los tiempos? Se afanan por este mundo como inconversos sin fe.
dan prioridad a vuestro camino y desestiman el llamado que hago de día y de noche. Oye pues y escucha y atiende si es que tienes entendimiento. Yo vengo y me llevaré los que estén sin mancha y sin arruga, los que estén constantemente en vigilancia. No entres en letargo como quien siente seguro su corazón y se vuelve perezoso en su caminar, sino que continúa perseverando y perfeccionando la santidad que te he dado en mi cruz, en mi sangre. Apercíbete, porque ya pronto va a amanecer y mi iglesia será llevada sobre la faz de la tierra y su galardón le será entregado, así como yo lo he prometido. Por tanto, guarda el tesoro que te fue encomendado, porque no habrá misericordia para los rebeldes. Mis hermanos, estamos caminando como si Dios no nos hubiera encomendado nada, como si después de recibir la salvación no tuviéramos ninguna otra responsabilidad o deber. No nos fue puesta la luz para alumbrar solo nuestro camino, no recibimos la luz de Cristo para guardarla. ¿Qué nos ha encomendado el Señor sino practicar el amor los unos con los otros? Tú no necesitas ser moral, necesitas calentarte en el fuego del Espíritu para que grabe directamente en el corazón la buena enseñanza y el buen camino. Dad ejemplo como hijos de Dios verdaderos. Enseñad los frutos que habéis cosechado del Espíritu, los frutos de paz, los frutos de amor, los frutos de la fe en la salvación de Cristo, los frutos del entendimiento de Él que guarda nuestra vida y nosotros guardamos sus caminos. Entrega las cargas a Jesús para que podamos hallar paz. Guardemos la senda antigua de santidad y arrepentimiento, la senda antigua, la senda de la cruz. Gloria a Dios, mis hermanos. Como dije, el Señor ahorita está esperando que guardemos y que estemos anhelando su venida. Aún y hay familiares que no han venido a nosotros todavía. Pero Él es fiel y justo y Él nos ha hecho promesas. Gloria a Dios. Muchas gracias a las personas en las redes. Si te quedaste hasta el final, te doy las gracias. Humildemente este servidor te da las gracias por escuchar. Yo no soy nada, mis hermanos. La gloria es para el Señor y denle la gloria a Él. Amén.